Bé, si us sembla, doncs deixeu-me només donar la benvinguda a tothom al primer debat d'aquesta tanda de debats OES 21. Li cedeixo la paraula a la Georgia Mioto, que és la nova directora general de Blanquerna. Georgia, que em vulguis. Bona tarda a tothom. Abans de tot, gràcies per convidar-me a presentar aquest debat. Realment és un honor perquè, com acaba de dir Jordi, represento en aquest cas Blanquerna en la direcció general en un projecte que és l'Observatori de l'Economia Social promogut amb molta energia i creant-lo des de Blanquerna en col·laboració amb Clave. Així que, des d'un punt de vista institucional, considero un honor estar aquí, però per l'altre costat també perquè tinc la sort de ser una investigadora sobre aquests temes i com professora i com a investigadora he pogut realment estudiar i demostrar com el valor social és un aspecte fundamental en aquest moment per a les empreses. És un aspecte fundamental a nivell d'accountability, de rendir comptes, però també és molt important a nivell de reputació i de legitimitat. I hem de tenir en compte que hem de ser capaços de convèncer les empreses a avaluar el seu impacte social, mediambiental i econòmic també amb eines com pot ser les eines relacionades a l'economia social. Així que és un plaer estar aquí. Estic segura que hi haurà un debat molt interessant, amb punts de vista diferents, però també complementari. Tenim un perfil, com el senyor Retolassa, molt més relacionat a l'acadèmia i també tenim un perfil més relacionat a nivell d'empresa i això sempre és molt interessant perquè els punts de vista són coincidents, també són complementaris i podem aprendre moltíssim. Avui tornem amb aquest format de debat que havíem perdut, desafortunadament, per culpa de la pandèmia. Esperem que, a més possible, podem tornar a fer-lo presencial també, perquè és cert que aquest networking que es fa quan estem junts presencialment té un valor aún més gran, però també hem de considerar que el fet d'estar online potser dona l'opció a persones que en aquest moment no estan en Barcelona a connectar-se, a aprendre des d'aquestes institucions i professionals. Així que hem de veure també la part positiva de l'online, aunque esperem que a més possible podem tornar-ho a veure. Sobre l'observatori m'agradaria mencionar uns valors d'aquest observatori. Estem parlant de recerca, però estem parlant d'una recerca aplicada a un impacte directe a la societat. No és una recerca que acaba en un article que poques persones llegiran en l'àmbit acadèmic, sinó que estem parlant d'una recerca que vol impactar de manera positiva a la societat. I per l'altre costat és una recerca innovadora que vol treure temes, que vol estudiar, analitzar temes de futur. No només el que ha sigut l'economia social o l'impacte social empresarial fins ara, sinó el que pot ser en futur. I qual és el rol de les empreses, la responsabilitat de les empreses en rendir comptes també en aquest aspecte. I aquí jo deixaria la paraula a la presentació del debat i, per suposat, als dos protagonistes del debat després de les preguntes que estaran. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Georgia. Al final hem tornat a tenir una miqueta de problemes de son, ho lamentem. Bé, en tot cas, entrem a la part principal del debat. Avui volem parlar de valor social. Com sabeu, el fil conductor dels debats és el fet que estem en un moment que hem passat un tràngol fort, la Covid i la crisi associada ha sigut un repte per tots, i es tracta de veure de quina manera tot això ha afectat a l'economia social, però també com l'economia social pot ajudar en aquest moment. I ens ha semblat que començar amb el valor social era un tema molt adient. A partir d'ara passo al castellà, en deferència al nostre convidat, al José Luis. Para hablar del tema del valor social, pues hoy contamos con dos expertos de primer orden. Primero, José Luis Retolaza, catedrático de la Universidad de Deusto y uno de los creadores y principales promotores e investigadores en el concepto de valor social y valor social integrado. Y Miquel Àngel Oliva, director general de Abacus, que es la principal cooperativa de consumo en Cataluña.
aunque tengo la sensación de que el público de hoy ya son un poco gente de nuestro ámbito, de nuestro modelo, son un poco convencidos, quizás estaría bien, si te parece, José Luis, empezar con una primera definición del concepto para a partir de ir avanzando. ¿Y quién mejor que tú? Sí, bueno, cuando hablamos de contabilidad social, hablamos de algo, digamos, en proceso y método muy parecido a la contabilidad económico-financiera, que todos conocemos, entendemos, bueno, la vemos de lejos o de cerca, pero sabemos que existe para dar cuentas, digamos, de los resultados que tiene una entidad en su ámbito, pues eso, económico-financiero, y hablamos de algo parecido. Es decir, lo que hablamos es de poder dar una información sistemática. En el caso, digamos, de la contabilidad social monetaria, trasladado a unidades monetarias que facilitan su comprensión. Luego, si queréis, ya comentamos por qué creemos que esto es útil y facilita la comprensión. Es decir, del valor social que las entidades transfieren, vamos a decir. Y fundamentalmente entenderíamos por valor social todo aquel valor que transfieren a los diversos grupos de interés, ¿no? Esto sería un poco pues, lo que es la contabilidad social, un sistema de información sobre la transferencia de valor al conjunto de la sociedad. Muy bien. Miquel Ángel, Abacus ha sido una de las primeras entidades que ha estado aplicando el valor social integrado aquí en Cataluña. ¿Qué os movió, ¿no? ¿Qué empujó a Abacus a aplicar esta herramienta? Molt bona tarda a tots i a totes. Es un placer compartir de nuevo contigo, José Luis, una sesión, sin más no por vía Zoom, y poder empaparnos un poquito más de toda tu sapiencia. Tú sí que eres un experto y no como yo, como ha presentado Jordi. En todo caso, se lo agradezco que me cataloga dentro del ámbito de los expertos. Bueno, si nos remontamos en el tiempo, y yo creo que es importante porque al final la experiencia de las empresas es lo que ha de mover que el mundo se resitúe hacia estos valores que no son muy habituales. En nuestro caso, partíamos de temas como la transparencia, como la comunicación, como expresar todos y cada uno de los datos que pasaban en la empresa a nuestros socios, a la sociedad en general, ¿no? Luego, un poquito más adelante, nos dedicamos a trabajar lo que nosotros llamamos la memoria de sostenibilidad, aquellos aspectos no recogidos en las cuentas anuales tradicionales, pero que para nosotros tenían una importancia importante de también trasladar a nuestros socios, ¿no? Y cuando desde el Grupo CLADE se nos invitó a colaborar en el proyecto que en aquel momento José Luis nos explicó, para nosotros fue como abrir la pantalla y ver otro mundo diferente. Cómo ver aquello que realizábamos en el día a día podía plasmarse también en datos similares a la contabilidad numérica, y cambiar esta contabilidad numérica por esta contabilidad social, ¿no? Estoy hablando del año 2016. Y desde el año 2016 hemos venido repitiendo este ejercicio y lo mejor del caso es ver primero, cómo ha reaccionado nuestras propias personas, nuestros colaboradores, nuestros socios, nuestros trabajadores, y cómo han ido integrando este proceso de cómo afecta a lo que desarrollamos en el día a día, a lo que llamamos aquí valor social integral, y cómo las entidades financieras han reaccionado cuando una empresa del tamaño y del volumen de Abacus, junto con las cuentas anuales, el informe de auditoría, las cuentas tradicionales, se atreven a enviarles el valor social. Del primer año que nos dicen, ¿y esto qué es?, hasta ahora que si te descuidas y no lo envías dentro del mismo mail, dicen, oye, este año no me lo enviáis. Por lo tanto, vemos que el mundo poco a poco, tampoco hay que tirar campanas, va evolucionando y cada vez hay más empresas que creemos que es una forma más de ver cómo afecta el día a día a muchas otras cosas. Gracias. Miquel Ángel ha hablado de transparencia y comunicación, pero ¿qué más o qué otras aplicaciones podríamos darle al valor social o a la contabilidad social, José Luis? Bueno, a ver, indudablemente la de comunicación es una de ellas. Es decir, igual que todos estamos informados o tenemos acceso a la información
sobre la contabilidad económico-financiera que tienen las entidades y por lo tanto podemos saber cómo están funcionando en ese aspecto. Pues bueno, es bueno que los ciudadanos, que en principio yo creo que estamos mucho más interesados en el valor que transfieren, el valor social que transfieren las empresas que en su actividad económica, pues que tengamos también esta información que de hecho no la tenemos, salvo a través de documentos, digamos, pues eso, de difícil comprensión y mucho más difícil comparación. Entonces, indudablemente, esto es uno de los elementos, digamos, clave de su utilidad. Lo que pasa es que no es el único. Es decir, indudablemente, una vez que tienes información de cómo estás transfiriendo valor, a través de qué procesos, de qué variables, a qué stakeholder, etcétera, lo lógico, y sobre todo pues, en las empresas de economía social que tienen un interés, una vocación y una preocupación social, es intentar gestionar ese valor para mejorar la transferencia. Entonces, es pasarlo a instrumento de gestión. Es una información, igual que cualquier entidad, vamos a decir, una vez que tiene la información económico-financiera, la contabilidad, pues la usa en sus planes estratégicos, en su diseño, en sus análisis, en todo, como es normal. Es decir, pues esto pasa lo mismo. Es decir, una vez que la tienes, no es solo un elemento de comunicación, es un elemento fundamental de gestión, ¿no? Quizás sí que es verdad que las primeras aproximaciones de las organizaciones y las entidades, igual si empezamos nosotros también a trabajar con ello, es el tema, bueno, pues yo ya percibo, ya estoy sintiendo que creo valor y me gustaría, pues eso, objetivarlo, transmitirlo, ¿no? Estupendo. Pero luego tiene este segundo momento, que es, hombre, y ahora con toda esta información, ¿cómo la empleo yo para mejorar, digamos, esta transferencia de valor? Esto me parece un aspecto muy interesante y aprovechando que tenemos a un director general, creo que vale la pena profundizar. Miquel Àngel, realmente la aplicación del instrumento del valor social integrado os está permitiendo mejorar la contabilidad incluso desde una perspectiva pura y dura económica. Bueno, yo no diría tanto, porque el mundo no es tan ideal como nosotros creemos que es, pero en todo caso sí que te permite que tus socios, tus colaboradores, aquellos proveedores que tú seleccionas previamente porque quieres mantener con ellos una relación diferente. Hay otra gente que no nos engañemos, no está para nada interesada en estos temas, pero en cambio existe cada vez más, y ahí le doy la razón a José Luis, de personas, de entidades, de empresas que están cada vez más cerca de estos conceptos. Más allá de la ciudadanía, que la ciudadanía se mueve por otros parámetros más cercanos a lo que nosotros hablamos. Entonces, cuando compartes con ellos estos ejemplos, ostras, pues es verdad, y nosotros ¿por qué no lo hacemos? ¿Y esto cómo lo valoráis? Y el tema de la participación en vuestro caso, que es tan importante, ¿cómo lo hacéis, ¿no? Entonces, son aspectos que hay que hacer mucha pedagogía, hay que explicarlo mucho más que lo que es el debe y el haber y el activo y el pasivo, pero que una vez se explican, cada vez hay más gente, cada vez más empresas que están interesados. Os pongo un ejemplo que es fácil de ver, ¿no? Al final, desde nuestro punto de vista, y ahí creo que seguro que coincidiremos con José Luis plenamente, lo importante no es que el valor social sea más alto o más bajo. Eso no tiene ninguna importancia desde nuestro punto de vista. Lo importante es ver una serie larga de años, en nuestro caso del 16 al 20, pues ya han pasado 5 años, y poder comparar la evolución de ese valor social a lo largo del tiempo y cada uno de los indicadores que se miden, ¿no? Entonces, cuando miras esas series y las explicas y nosotros en las asambleas de nuestros socios lo explicamos, pues la gente te pregunta, oye, ¿y ahora cómo que hemos bajado? El ejemplo más claro es el año pasado. El año pasado fue un año de mucha desgracia, el año COVID, el 2020. Muy bien. El valor social, en nuestro caso, bajó radicalmente. Entonces, las personas se preguntaban en nuestra asamblea, ¿y cómo es que ha bajado tanto? Bien, por lo tanto, ha bajado tanto pues, por esto, igual que han bajado las ventas, igual que ha bajado nuestra aportación a las administraciones públicas, igual que ha bajado el valor social específico, pues todo esto se nota. Ah, ostras, pues todo está relacionado, ¿no? Parece que una desgracia, que ha sido esta dichosa pandemia, nos ha abierto a todos los ojos de que todas y cada una de nuestras acciones y actuaciones se reflejan ahí. Por lo tanto, sí es una herramienta de gestión, lo que pasa es que hay que trabajarlo mucho, interna y externamente. Mira, me ha gustado mucho la última parte porque es justo lo que quería preguntaros ahora y es una pregunta para los dos, ¿no? Yo tengo la sensación que lo que acaba de pasar tendría que ser
una oportunidad para desarrollar, expandir, aplicar más el valor social, porque da una medida quizás más holística, más completa del impacto de la actividad económica. Esto por una parte. Y segundo, lo que decía Miquel Ángel de que no es tan fácil, quizás no es tanto un problema o un déficit de la contabilidad social, sino sería más bien quizás un déficit de la contabilidad habitual o ordinaria si no es capaz de integrar estos conceptos. ¿Cualquiera de los dos? ¿Os he dejado muy chafados con la pregunta? No, José Luis, tú. Sí. A ver, en el tema que has comentado, del tema de la dificultad, digamos, de plasmar, de utilizar, de comprender, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que en este momento esto es normal. Es decir, a ver, los temas y los procesos novedosos que se introducen, es decir, bueno, pues tienen una dificultad de apreciación, de aceptación y de uso. Es decir, luego con el tiempo, es decir, a la medida, digamos, que se va usando, se va creando una cultura, se va creando un conocimiento, etcétera, vamos a decir que se facilita mucho la comprensión por todas las partes implicadas. Es decir, pues ahora, por ejemplo, el tema, por decir, el tema económico-financiero, el tema de las amortizaciones lo manejamos con cierta soltura y posiblemente no os cueste mucho explicar a los socios de qué estamos hablando, etcétera, aunque haya que dar alguna explicación pedagógica. Es decir, claro, cuando el tema se diseñan las amortizaciones en su momento para referir lo que es el concepto de pérdida de valor de una amortización, es decir, es un tema prácticamente esotérico. Es decir, claro, es un tema esotérico, hablar de amortización y conectar una inversión con un gasto en un plazo que no sabemos cuál es, que no sabemos cuánto va a durar, que tenemos que hacer un pronóstico sobre cuándo va a haber una innovación tecnológica, que es un tema prácticamente esotérico, los primeros escritos sobre la implantación del concepto de amortización, ¿no? Hoy en día es un tema con el que nos bandeamos todos, está aceptado, hasta tal punto que la administración ya ha establecido sus estándares, determinados bienes los amortizas en X años, en otros X, es decir, y bueno, ha entrado dentro del proceso de conocimiento y de uso normal, donde no resulta tan complicado. Es decir, entonces estoy muy de acuerdo en este momento, claro que tenemos que hacer mucha pedagogía, porque todo este tema de abordar, digamos, un concepto de valor social más allá del valor general, económico general para las entidades, pues es todo un reto. Es un reto, digámoslo así, en metodología, en proceso y en comprensión. Pero es un reto, quizás dentro de la economía social es verdad que menos, pero también es un reto conceptual. Venimos de unas décadas donde la cuenta de explotación se ha convertido en el gran referente del valor que las empresas y organizaciones generan. Todavía hoy en día es así, en los medios de comunicación solo tenemos que ver y va vinculado al beneficio, al resultado, a las ventas, es decir, a variables que pueden tener alguna relación con el valor, pero que hay que mediatizarlas y relativizarlas mucho en ese análisis, y lo tenemos así implicado. Comentamos el tema de la crisis, es decir, bueno, pues eso, efectivamente, esta crisis es una buena oportunidad. Como nosotros empezamos a trabajar, digamos, a partir de la anterior crisis, una oportunidad estupenda en un momento en el que todo el entramado, vamos, que parecía funcionar económico-financiero, entra en crisis, ¿no? Entonces, son muy buenos momentos para canalizar, bueno, realmente las empresas, las organizaciones que están aportando a la sociedad, pero en gran medida existe este hándicap que, bueno, lo hemos estudiado todos en economía, digamos, lo explicaré, es decir, que da la impresión que ese valor de mercado es la gran aportación y se aporta directamente. Por alguna misteriosa razón, una empresa que tiene beneficios parece que estaba aportando mucho a la sociedad. Y si tiene muchos beneficios, pues ya es una empresa de referencia. ¿Vale? Ese mismo tema, si nos fijamos, pues al final estamos siguiendo en el discurso político, en los medios de comunicación, etcétera, en la salida de esta crisis. Tenemos todos los ojos, no digo que nosotros los tengamos, pues simplemente que estamos aquí no tenemos los ojos en el PIB, pero toda la información, todos los documentos, es como que la crisis es el crecimiento del PIB. Entonces, bueno, y claro, el crecimiento del PIB nos lleva a un único tema, no nos lleva al beneficio, aunque inconscientemente vamos, nos lleva al valor añadido. Entonces, claro, estas son limitaciones culturales
a la hora de intentar introducir nuevos elementos que realmente aporten una comprensión más holística. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, ¿eh? Hay un reto pedagógico, digamos, pues que hay que hacer y donde además yo creo que las organizaciones, digamos que estáis más en contacto con los socios, los trabajadores, la ciudadanía, digo más que la universidad, es decir, sois los que igual sois mucho mejores transmisores en esto. Entonces yo creo que es un reto y un reto bonito. A mí me agradaría añadir y debatir contigo y con vosotros un concepto que quiero que se entienda bien, pero que es el que yo a veces siento, ¿no? Yo no quiero vivir en una reserva india, ¿vale? Sí, sí. Yo quiero que esto sea el día a día de la inmensa mayoría de las empresas, sean de economía social, sean empresas tradicionales y demás. Y últimamente me estoy encontrando, hombre, que de hecho estoy participando en un estudio que lideráis vosotros desde Deusto, que lo respeto muchísimo, no el estudio, sino a las empresas que están allí dentro, perdón, con talleres ocupacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Que me parece muy bien, pero a mí me gustaría que, igual que está todo este colectivo de empresas y de personas, consiguiésemos, pues como hace unos años participó en un debate con nosotros, que creo que estabas allí mismo también, en el Círculo de Economía, Danone, o participen estas empresas, porque si no conseguimos que todo este colectivo de empresas se sumen al carro, pues con todo el cariño del mundo a la palabra que utilizar y entenderla en ese contexto, estaremos en una reserva india. Y yo no quiero estar en una reserva india, yo quiero transformar la sociedad. Y el valor social integrado ayuda a transformar la sociedad porque explicamos a los ciudadanos, a las empresas, a las personas, que una forma determinada de hacer empresa repercute, revierte en esa sociedad de una forma determinada. ¿Entiendes el que digo? Y eso es el que no encuentro de qué forma, y quiero ser parte, no encuentro de qué forma podemos ser impulsores de este tema dentro de la sociedad en general, y perdonadme la expresión que he dicho sin que nadie se pueda sentir ofendido, ¿eh? No, justamente a este aspecto me refería, que yo creo que ahora igual puede ser una oportunidad. Por ejemplo, ahora pues hay los fondos New Generation, los gobiernos están planificando dar todo tipo de ayudas e incentivos. Y yo, por ejemplo, pienso que igual sería una medida muy interesante que entre los pliegos de las condiciones que se tienen que cumplir para acceder a estos fondos es que aquellos que los reciban contabilicen, midan su valor social. Porque esto también sería una buena manera de que las entidades, las administraciones o quien fuera que dieran las ayudas supieran hasta qué punto ese dinero pues ha generado valor, y no un valor añadido o beneficio como el que hablaba José Luis, sino un valor mucho más transversal. Sí, bueno, yo sí. Digo, yo ahí comentaría que la preocupación que tiene Miguel Ángel, a nosotros esa preocupación la hemos tenido desde el principio. Es decir, nosotros cuando empezamos este tema, hace ya algo más de 10 años, empezamos por iniciativa de la Antegui Batua, que era una entidad, una fundación del tercer sector, digamos que fue la que, bueno, nos motivó, nos incentivó y empezamos a trabajar. La idea enseguida, porque al principio no teníamos muy claro de qué estamos hablando, que estamos intentando construir, pero enseguida fue que pudiéramos tener un sistema de información que no fuera exclusivo del Antegui, eso no tenía ningún sentido, que ellos informaran de una forma independiente, incluso que no fuera, digamos, solo de las empresas, digamos, de centros especiales de empleo o empresas que trabajaban con personas con discapacidad, que podía haber sido, pero también pues era limitado, que no solo fuera en este sentido, pues eso de la economía social, sino que pudieran usarla cualquier tipo de organización. De hecho, en nuestros testeos iniciales, cuando hicimos las pruebas, primero hicimos pues eso con una entidad, vamos a decir, claramente social, y luego la ampliamos a otra, pero al año siguiente hicimos con una entidad pública, Viviendas Municipales de Bilbao, para ver hasta qué punto también en el ámbito público se podía utilizar una contabilidad social, y al siguiente año lo hicimos con una sociedad cotizada, Euskaltel, para ver hasta qué punto también era utilizable por entidades, vamos a decir, mercantiles de mercado. Entonces, esta parte ha sido una preocupación desde el inicio. Y ahora digo un poco la situación. Es verdad que luego
digamos, históricamente, es decir, pues las entidades, ha encontrado una mayor receptividad en las entidades de economía social y que si ahora miráramos en números, pues sí que, entre lo que yo conozco, es un número muy amplio de entidades de los que lo están llevando, de entidades de la economía social. Yo diría que, bueno, que podríamos estar hablando de un 50% de las entidades que conozco son de la economía social. Es verdad que esto tiene, yo creo que una explicación. La explicación es que las entidades en general de la economía social están mucho más preocupadas por generar unas transferencias de valor que no son directamente de mercado y entonces, digamos, este instrumento pues se ajusta mejor a visibilizar ese valor. Es decir, en su momento vimos también en las, lógicamente, en las institucionales, en las públicas. Digo, en su momento vimos que, pues eso, de hecho, Viviendas Municipales de Bilbao es el que más diferencia tenía entre un valor de mercado y no mercado, porque precisamente se dedicaban a un valor de no mercado, que si lo visualizabas, pues era muy importante. El suyo de mercado era puramente instrumental. Tienen también impacto de mercado, ¿no? En las de economías, digamos, sin embargo, en las de economía social, al ser entidades de alguna forma mixtas, pues pasa que los porcentajes van variando en función de que sea una entidad de más mercado o de menos mercado, ¿no? Y en las entidades mercantiles que, pues, no voy a decir pues en general, pero más generalmente, sí que están más focalizadas, digamos, hacia esa interacción basada en el mercado, pues digamos, el plus que aporta la información, la contabilidad social es menor. Es decir, vamos a decir que emerge, que yo creo que esto es la realidad y es bueno saberlo, pero que a la hora de motivarles a usar esta contabilidad social, vamos a decir que si buscamos una especie de foto, de ratio, pues bueno, pues la contabilidad económico-financiera visualiza en gran medida el valor que generan porque puede no ser excesivamente excesivo. Digo, esto también explica quizás por qué hay mayor aceptación en torno en este momento de la economía social que de otra economía. No obstante, nosotros estamos trabajando con empresas cotizadas, estamos trabajando con empresas mercantiles, estamos trabajando con la administración pública en la línea que yo había comentado un poco. Es decir, por ejemplo, se está trabajando este tema con la Diputación Foral de Vizcaya para poderlo incorporar en las cláusulas de compra pública. Es decir, intentando además dar un salto, es decir, si tenemos una forma de análisis de la devolución que genera, digamos, del valor social que genera la compra pública, podemos de alguna forma ampliar el que, digamos, este valor social que se busca en la compra pública no sea vinculado a los mercados reservados y las cláusulas sociales, sino a todo el conjunto de licitación, porque podemos calcular el retorno social que tiene para la sociedad, más allá del bien o servicio que produce, con esa doble materialidad, digamos, de, lógicamente, conseguir el bien o producto que la administración o la ciudadanía necesita, pero además que en su realización, en su consecución, tenga un impacto social positivo, ¿no? Entonces, con estos temas, digamos, estamos trabajando en esta misma preocupación que comenta Miguel Ángel, de no ser eso, la reserva india, ser un tema, mira, pues nos movemos muy bien en el ámbito de la economía social, preocupación. La contabilidad social tiene potencial para llegar a todo tipo de empresas y organizaciones y nuestra vocación es llegar. De hecho, en este momento tenemos una comisión de trabajo en AECA, es decir, y se está, digamos, y estamos generando, digamos, un modelo que permita, en principio, se está proponiendo a través de la EFRAG a la Unión Europea su utilización, digamos, en las directivas de desarrollo de los informes de sostenibilidad. Es decir, ¿llegaremos? ¿No llegaremos? Pero bueno, si se incorporara, digamos, como un proceso metodológico apto para los informes de información no financiera, digamos, que será a futuros información de esos de informes de sostenibilidad, bueno, pues esto sería una forma en la línea que apunta yo creo Miguel Ángel de poderlo generalizar, porque ahí entrarían ya, vamos a decir, por obligación, aunque fuera, no sé si, además sería bueno que fuera por convicción, es decir, las grandes empresas mercantiles. Yo estoy de acuerdo con lo que comentas, pero hemos de ir, o sea, yo en la economía social no tengo ninguna duda que está dentro de nuestro ADN trabajar de esta manera y me sabe mal que no todas las empresas de economía social se puedan sumar o hasta incluso alguna organización estatal no lo tome como línea estratégica a trabajar, ¿no? Hablo, por ejemplo, de lo que podía ser
a nivel estatal CEPES. Pero bueno, ya llegaremos porque al final la economía social va por este camino. Pero dentro de esto, y ya me lo creo y me creo, y sabes que tengo 2 o 3 fijaciones desde que nos conocimos y te las voy diciendo, te voy a decir la otra que creo que ayudaría mucho en este tema. O sea, ¿por qué cuando yo le envío las cuentas, mis cuentas y mi valor social integrado a BBVA, las cuentas las tengo auditadas y el valor social integrado lo hace mi departamento de participación o mi área de participación o mi área contable? Y el BBVA me dice, ¿y esto quién lo dice? Digo, pues esto lo digo yo. No, pero tú no eres nadie, ¿entiendes? ¿Cuándo vamos a poder tener un sistema de que todos trabajemos de la misma manera y cuando la empresa A o la empresa B sea mercantil, sea economía social o sea una super multinacional, cuando presentan un retorno a la sociedad de X euros, todos sabemos de qué estamos hablando y todos hemos utilizado las mismas métricas. Yo creo que hay muchos temas pendientes y sé que no es fácil, ¿eh? Y en todo caso yo lo pongo encima de la mesa porque quiero generar polémica, ya me conoces, pero en todo caso es, hombre, ¿cuándo vamos a auditar estos valores sociales? El de todas las empresas. ¿O cuándo va a haber un organismo capaz de certificar que lo que dice Abacus, que lo que dice Suara, que lo que dice San Gervasi realmente es lo que dice y es lo mismo que está diciendo Danone o lo que está diciendo Iberdrola? Bien, yo contestaría, es decir, a ver, indudablemente este interés que tú manifiestas es un interés, yo creo que tenemos todos, ¿eh? Esto es lo primero. En segundo lugar, bueno, pues tenemos que ser un poco conscientes de que todo no lo conseguimos, digamos que está el factor tiempo y las cosas cuesta conseguirlas. Es decir, el tema de homogeneizar la contabilidad económico-financiera llevó siglos. El tema de la auditoría, es decir, que no fueron obligatorias hasta la crisis del 29 y a partir de ese momento tardaron todavía décadas en extenderse su uso. De hecho, solo hay que recordar que temas obligatorios como fueron el tema de la obligatoriedad de presentar cuentas en el registro mercantil, llevó prácticamente una década que un porcentaje digno de empresas presentaran las cuentas. Es decir, entonces tenemos procesos, digamos, que llevan tiempo, yo diría. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en que, pues, al igual que se audita, digamos, la contabilidad económico-financiera, necesitaríamos un proceso de auditoría o de verificación de la contabilidad social. Yo creo que esto es impepinable. ¿Cómo se va a hacer? Pues este es un tema pues, que habrá que ver cómo se va haciendo. Es decir, igual que digamos, caben distintas posibilidades. Es decir, que lo haga una entidad pues sola pues será difícil. Es decir, puede que para determinada tipología de empresas, etcétera, posiblemente lo que tengamos es que tener personas auditadas, digamos, formadas en la auditoría de la economía y de la contabilidad social para que puedan realizarla, igual que existen personas formadas en la auditoría económico-financiera que pueden auditar las cuentas. Luego estas personas, digamos, trabajan o se agrupan en empresas o en organizaciones. Esta línea, además... José Luis, discúlpame, si tú quieres acreditarte con la ISO 9001 o con la ISO 12000 o con la ISO tal, existe un organismo que ha tardado tiempo, no tanto como en la contabilidad tradicional, y se ha conseguido. Hay que ser exigente con nosotros y con las administraciones. Si nos creemos que esto es importante, hay que ser exigente. Y la única forma de ser exigente es que, o a través de lo que tú decías, o a través de empresas que se pueden hacer, le demos un valor. Y entonces, cuando eso exista, Jordi tendrá razón de exigir que los Next Generation no sé qué, no sé cuántos, o que las subvenciones de las administraciones públicas se tengan en cuenta. No lo sé, pero si, ¿me entiendes, no? Lo que quiero decirte. No, a ver, entiendo perfectamente. Es decir, yo también, sin más traslado, digo, porque yo estoy plenamente de acuerdo, ¿eh? Es decir, bien. Creo que es un reto de todo el mundo. Claro, si lo tengo que hacer yo todo eso, pues hombre, esto es un tema que tenemos que hacer entre todos. Entonces, estoy plenamente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que estos procesos llevan cierto tiempo y hay que acertar. Las ISO, por ejemplo, son mucho más sencillas que lo que es una auditoría, digo, porque ahí es un sistema particular, es decir, que alguien certifica. Aquí, si estamos hablando de una contabilidad general, es decir, que luego se incorpore, pensar que esto se va a incorporar ya de una forma sistemática, o no se va a incorporar, pero debía incorporarse o ser compatible con los procesos de información no financiera y, por lo tanto, con la regulación. Digamos, entonces tenemos que ir desarrollando algún sistema que pueda ser coherente, ¿no? Yo diría, claro, y de hecho estoy intentando dar pasos, es decir, para que, digamos, AECA haga una certificación
precisamente de auditores. Es decir, en AECA tenemos ya montado un grupo de trabajo al más alto nivel, está el director general y yo, presidimos el grupo de trabajo, es decir, para la sistematización de la contabilidad social y su integración con el informe integrado de AECA, su suite esta que se usa para los informes integrados, ¿vale? Y dentro de este tema, pues una de las propuestas, pero claro, hay que trabajar, estudiarla y abordarla y convencer a muchas personas también que este tema les resulta pues nuevo. Es decir, es igual que se hace una certificación de los auditores, digamos, a nivel económico-financiero, él puede hacer una formación y certificación de los auditores en contabilidad social. De forma que esto encaje con el tema que ya aparece en la normativa sobre información no financiera, de que las cuentas deben o pueden ser auditadas por un auditor en general, porque eso lo deja abierto, pero bueno, con esta certificación parece que este auditor encajaría bien. Entonces, bueno, esta es una posible línea, ya digo, de trabajo, es decir, que igual nos puede dar su fruto. El tema de acelerar, pues hombre, también es verdad que podríamos acelerar pues desde Accounting o desde alguna otra entidad, con el tema de hacer un análisis y unas certificaciones, quizás similar a los sistemas que han montado las entidades vinculadas a la calidad. El tema es, bueno, esto que se monta, pero bueno, pues hay que dar una vuelta. Si estamos interesados en ese tema, la verdad es que podemos ir hablando para ver cómo se podría organizar o montar. Bien. De todas maneras, bueno, primero me encanta que los ponentes debatan sin que yo tenga que decir nada, pero me parece que las dos posturas son complementarias. Es decir, si una parte de la utilidad del valor es que realmente puede llegar a ser un instrumento útil para la gestión, para que las organizaciones aumenten su valor en un concepto amplio, eso le dará valor por sí mismo. Si no hay obligatoriedad, pues puede pasar lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Que solo los 4 convencidos lo apliquen. Pero por otro lado, si se transforma en un requisito más de las muchas que tienen las empresas, pero sin darle el sentido que debe tener, pues se puede convertir para muchas empresas en una carga más, ¿no? Como ven muchas la presentación de cuentas en general. Vamos a hacer una cosa, si os parece, podríamos abrir ya el debate a la gente que está siguiendo. Tenemos primero una fila cero con 2 personas, Àngels Cobo y Núria Arimany, que ya han formulado un par de preguntas. Àngels pregunta: ¿qué puntos críticos hay en la construcción del valor social? ¿Qué esfuerzo requiere a la empresa o la entidad que entiendo quiere aplicarlo? Hombre, yo puedo contestar por nuestra experiencia, si os parece, ¿no? Buenas tardes, Àngels. El principal motor ha de ser la implicación del director o la dirección, en plural, y en nuestro caso del propio Consejo Rector. Si no existe un ente tractor que potencie y que realmente se crea el tema, es muy difícil que desde la organización se pueda dar. Por lo tanto, hay un esfuerzo primero por parte de la dirección y del propio Consejo Rector, y después no es fácil y requiere trabajo, requiere faena y recopilando datos, porque calcular el valor social integrado de un ejercicio no es un tema que se pueda hacer a final de año. Pues mira, ahora estamos haciendo la auditoría, ahora vamos a recoger todos estos datos y lo vamos a hacer. No, tienes que ir recogiendo datos que son del año anterior y hablar con los proveedores. Y este año si tienes 5 o 6 proveedores, el año siguiente que sean 7 o 8, y todo eso es trabajo. Trabajo para el Departamento Económico Financiero, trabajo en nuestro caso para un área que llamamos de participación, que está preocupado por estos temas, y trabajo o faena que le das también a proveedores y a otros stakeholders que colaboran contigo, que le estás pidiendo que te den datos y demás. Por lo tanto, primero ha de haber un convencimiento total de los dirigentes de las organizaciones o de las direcciones de las organizaciones, no me gusta la palabra dirigentes, para que eso impregne todo y cada uno de los ámbitos de la empresa. Y ahí el ámbito económico-financiero juega un papel importante, como lo puede jugar el departamento, en nuestro caso, de proveedores, o el departamento de clientes, o el departamento que tiene relaciones con diferentes entidades. Por lo tanto, hay gente implicada y las cosas no salen solas, ¿eh? Mira, vamos a hacer el valor integrado del 2020, ¡pum!, ya está hecho. No.
son horas, ¿eh? Son horas que las organizaciones han de saber que han de dedicar si quieren que esto tenga cara y ojos que decimos, cara y ulls que decimos por aquí, ¿no? Y eso es obligatorio, es obligatorio. Las cosas nada es porque sí, todo requiere esfuerzo de las personas, todo. José Luis, ¿quieres añadir algo más? No, es decir, yo creo que efectivamente requiere algún esfuerzo. Digo, en la línea de lo que ha dicho Miguel Ángel, además él puede relatar mucho mejor el esfuerzo porque él lo ha visto internamente, yo lo veo externamente. Nosotros sí que es verdad que desde el principio estamos haciendo serios esfuerzos para minimizar, vamos a decir, y para escalar y facilitar la utilización. Es decir, el tema que hicimos con Clade en su día, que fue un curso colectivo, ya fue un mecanismo, digamos, facilitador. Es decir, reducía los tiempos, reducía los costes, etc. Esto también lo estamos aplicando sectorialmente. En algunos ámbitos estamos trabajando ya que son más homogéneos, pues con avanzar con listados de variables, etcétera, con instrumentos que lo que pueden es descargar un poco este proceso, este trabajo. La escalabilidad, indudablemente, a nosotros es un tema que nos preocupa. Es decir, y entonces, bueno, pues lo estamos abordando. Yo creo que hemos avanzado mucho en eso desde las primeras experiencias hasta ahora. Creo que los procesos, digamos, en tiempo, dinero, coste de todo tipo, pues son mucho más rápidos y menos costosos. No obstante, es verdad que requiere un convencimiento, eso como dice Miguel Ángel, porque si no, además, incluso aunque se haga, se acaba quedando en un cajón, requiere un convencimiento, requiere tener claro y tener pensado para qué la organización o la empresa lo quiere, para qué lo va a utilizar, un compromiso de continuidad en el tiempo, etcétera, un montón de aspectos que son decisiones importantes en las organizaciones. De hecho, yo cuando las entidades, digamos, se ponen en contacto, nos llaman, digo, porque esto nos ocurre muy a menudo, es decir, yo siempre antes de animar o realizar procesos de esos, indago precisamente sobre si la organización, digamos, tiene ya pensado todo esto o simplemente se le ha ocurrido a uno, alguien le ha delegado, cuenta con una subvención, que esto también ocurre mucho, ¿no? Entonces yo diría que sí. De hecho, la primera fase siempre que ponemos del proceso, digamos que es antes de empezar, es una fase de organización, de quién va a ser el equipo, cuáles son los compromisos, cómo se estructura el planning, es decir, que dices, bueno, esto no es propio de la metodología, bueno, es fundamental para que el proceso metodológico funcione, ¿no? Entonces sí que tiene mucha importancia. Gracias. Aprovecho para decir al conjunto de participantes que si quieren ir formulando alguna pregunta a través del chat, algunos ya han hecho comentarios y anotaciones, mientras tomamos una segunda pregunta de la fila cero de Núria Arimany, que ella es de la Universidad de Vic, donde trabaja con Elisenda Tarrats, y justamente no hace mucho han publicado un artículo sobre el valor social, y ella de hecho hace como una pequeña batería, ¿no? La primera es si será obligatorio en un futuro próximo la contabilidad social y evidentemente su autoría. Si creéis que el informe de información no financiera podría reflejar también el valor social integrado, y el tema de la periodificación, ¿no? Si, yo creo que eso sería más para Miquel Ángel, si para calcular el valor social seguís algún tipo de periodos o periodificación. Cuando queráis. Yo si quieres contesto un poco las primeras, es decir, el tema de la obligatoriedad, es decir, bueno, yo no sé si obligatorio o no obligatorio, pero a mí sí que me gustaría que fuera un tema culturalmente necesario y por lo tanto, es decir, que las empresas se vieran interesadas, abocadas, etcétera, a trabajar este aspecto, ¿vale? Esto es uno de los temas que yo vería. Creo que el tema de los informes no financieros indudablemente es una oportunidad que tenemos que aprovechar y nosotros estamos en ese tema. A ver, todo es posible en la realidad, pues porque al final los informes no financieros encima están pensados para una tipología de empresa muy concreta. De hecho, en el primer decreto, del 17, se piensa no como una información hacia la sociedad, se corrige en el 18, pero en el 17 se piensa como una información de riesgos sociales para los inversores. Entonces, bueno, eso da muchas vueltas. Entonces, y puede que al final salga por donde salga, pero yo creo que sí que es una oportunidad. Es decir, que uno de los lenguajes
para mí estaría bien que fuera el único, pero me bastaría de momento con que fuera que uno de los lenguajes que permitieran esos informes no financieros fuera la contabilidad social. Yo creo que sería un buen resultado. Entonces, en este sentido de vincular. Y luego el tema de la periodicidad, que luego si quieres considerarse la amplia, pero yo le veo, o sea, a ver, yo creo que los periodos tienen bastante lógica que sean similares a los periodos de los que informa económico-financieramente la organización. El periodo anual parece que tendría lógica. Sí que es verdad, en nuestra experiencia, que luego en algunos momentos, cada varios años hay que hacer un cierto esfuerzo, pues como se hace en las organizaciones en el tema del plan estratégico, que da cada 3 o 5 años, vamos a decir, no es que hagas una cosa, pero sí que analizas, actualizas, pues igual sí que hay que hacer un esfuerzo supletorio, no de continuidad, sobre la identificación, si las variables, los proxies, si ha habido modificaciones, digamos, en el sistema que has montado para hacer esa contabilidad social, para actualizarlo. Igual de un año a otro se podría hacer, pero igual no es necesario. No sé, aquí Miguel Ángel, si nos cuentas tu experiencia, que lleváis varios años con eso. No, nosotros hacemos lo que has comentado, lo unimos al resultado económico financiero del ejercicio. Y es un ejercicio... O sea, yo tengo un barómetro que cuando le explicas a un director territorial de cualquier banco y demás y le enseñas tus cuentas anuales, porque de ahí dependen muchas cosas, porque todavía las entidades financieras se rigen hoy en día por el resultado, lo que decíamos al principio del debate, y les intentas explicar el otro documento que nosotros lo entregamos, y es una recomendación que os hago a todos y cada uno de vosotros. Por favor, elaborar un dossier, igual que tenéis las cuentas anuales, no la podéis grapar a las cuentas anuales porque no está así, pero entregarlo al lado y darle tanta importancia a una cosa como a los otros, a aquellas cosas importantes, ¿no? A mí me consta, un paréntesis, que alguno de los años, no recuerdo qué año, de los 6 que lo hemos hecho, de los 5, perdón, que lo hemos hecho nosotros ya, nuestro valor social ha ido a un grupo de analistas de Deutsche Bank, es una entidad financiera que no pasará nada por hacer aquí un poquito de publicidad, lo han enviado a Londres porque los balances los analizaban en Londres y enviaron toda la documentación y desde allí preguntaron, ¿y esto qué es? ¿Entiendes? Bueno, pues esto es el valor social integrado de Abacus, ¿no? No, nosotros utilizamos el ejercicio económico. Este año que estamos ahora en plena reflexión estratégica para los dos próximos años y a raíz de una entrevista que mantuve con, no recuerdo el nombre, de la persona que está liderando ahora el proyecto en el País Vasco con 2 o 3 entidades del tercer sector de Euskadi, me preguntó si lo contemplábamos dentro del plan estratégico, poder tener un ítem, ¿cómo quieres que sea tu valor social dentro de este mismo plan estratégico? O sea, no esperar a finalizar el ejercicio o durante el ejercicio, pero tener el valor al final del ejercicio para comparar, sino ponerte ya un objetivo, igual que hay objetivos de otras áreas, de ventas, de participación, de personas, de lo que sea, ¿cómo quieres que al final tu valor social quede dentro de esta estrategia global de Abacus Cooperativa? La verdad es que no lo hemos hecho, que le estoy dando alguna vuelta, que le estamos dando alguna vuelta, que no sé si me atreveré o nos atreveremos a tirarlo adelante, no quiero explicar cosas que no son, pero en todo caso, hombre, es un ejercicio interesante, ¿no? ¿Cómo quieres que tu valor social integrado evolucione al final de 2 años y sea al final del ejercicio 2023? Eso decirlo en el mes de octubre o noviembre del 21, cuando cerramos la estrategia de los próximos 2 años, tendría mucho mérito que las empresas también pensásemos en esa clave. No sé si lo haremos, José Luis, te lo digo de verdad. Pero en todo caso, contestando a la pregunta que nos hacían desde Vic, tiene su gracia. Vale, mira, Àngels quiere repreguntar, pregunta si hoy en día el ciudadano, el consumidor, cada vez es más consciente de la fuerza que tiene para transformar el modelo de consumo. Y supongo que ella lo que quiere decir es que el valor social es un modelo fácilmente explicable a la ciudadanía. ¿Qué acciones se podrían hacer en este sentido para ayudar a que se difunda y se entienda mejor? Yo tengo mis dudas de que eso que dice Ángel sea cierto. ¿Vale? No. Mi reflexión es la siguiente. Todos somos muy implicados, todos somos muy responsables, pero cuando llega un sábado por la tarde o un domingo por la tarde en el sofá de casa, conectamos nuestra tablet, nuestro iPhone o nuestro Google
y nos dedicamos a comprar en el innombrable sin tener en cuenta ninguno de los aspectos que esas compras conllevan, ¿no? Por lo tanto, hay un tema de educación muy importante a tener en cuenta, más allá de lo que estamos hablando. O sea, ¿qué aporta? O sea, ¿cómo trasladamos a la ciudadanía que no es igual, porque no es igual comprar en una plataforma que en otra, comprar en una plataforma que en una tienda de proximidad? Eso va más allá del valor social integrado, ¿eh? Va mucho más allá de eso. Pero en todo caso, puede ayudar a explicar el valor social integrado como un elemento más de toda esta lucha. Pero yo lo llamo así, o sea, todos estamos muy comprometidos, todos somos maravillosos, pero hostia, luego llega un domingo por la tarde y las compras de online del innombrable se multiplican por 1000. Me parece poco justo. Bueno, yo estoy de acuerdo con las apreciaciones que hace Miguel Ángel, pero sí que es verdad que aquí yo creo que sí que hay un progreso por lo menos conceptual. Es decir, hace unos años, además, se hubiera pensado que esta forma de actuar era la normal y era la que generaba valor social. Es decir, porque era más eficiente y por lo tanto era la excelente económicamente. Hoy en día, digamos, podemos hacer esta crítica, ya no solo desde la economía social, yo creo que desde unos planteamientos de economía, digamos, más clásica, más amplio, y además nos estamos dotando de instrumentos para visualizarlo, que yo creo que en este sentido es donde sí que la contabilidad social puede aportar. Es decir, nos estamos dotando de instrumentos que pueden, bueno, por lo menos informar al ciudadano, que luego estoy de acuerdo con lo de que es cómodo, o somos cómodos todos y incurrimos en esas miles de contradicciones. Es decir, pero bueno, por lo menos tenemos que tener una información o podemos tener que si no la tenemos, pues ya es todavía más fácil ser cómodos porque pues encima si estamos convencidos de que no hay diferencia, ahora por lo menos podemos marcar, podemos trasladar, podemos pues eso, informar bastante bien sobre la diferencia. Esta misma lucha, que es a otro nivel, es la que estamos teniendo con las administraciones públicas en la compra pública. Digo, porque la percepción inicial es la misma. ¿Para qué me voy a liar yo con todo este lío? Esto es nuevo, esto no sé qué, esto me complica la vida. Es decir, menos mal que yo estuve en las luchas que tuvimos en su día desde REAS con todos los temas de los mercados protegidos y las cláusulas sociales, y cada vez que me dice eso la administración le digo, hoy, hace 20, 25 años me contaban lo mismo, y mira, hoy es una realidad aceptada por la Unión Europea, aceptada e implementada por las administraciones, etc. Y oía lo mismo que estoy viendo ahora cuando hablo de este tema, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues eso, que tenemos trayectorias, digamos, de insistir, de ponerlo en valor, de ver que esto puede ser compatible con otras legislaciones que ahora al albur, de, pues eso, unos mercados que funcionan por sí mismos, etc. Sí, si me permitís, al hilo de lo que preguntaba Àngels y lo que ha comentado tanto Miguel Ángel como tú, hay esta campaña de BBK sobre elegir el mañana que lo hacen pivotar sobre el concepto de competitividad social, pero que está 100% dirigida a hacer ver las consecuencias y las implicaciones de determinadas elecciones que hacemos en el presente. Y en este sentido me parece que está siendo muy potente. Ramón, tú también querías preguntar, ¿no? Bueno, pues primero agradeceros, José Luis y Miguel Ángel, vuestra participación. La verdad es que con José Luis siempre tengo la sensación de una generosidad absoluta siempre que le hemos pedido alguna colaboración a nivel de CLADE, y la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Antes, cuando hacíamos las cosas diferentes, pues se venía a Barcelona y nos lo venía a explicar, o lo hacemos por Zoom, pero la verdad es que tampoco está nada mal, aunque esperamos poder volver a hacer pronto en persona. O sea, muchas gracias, y además sabiendo de la situación personal que tienes estos días, por lo cual yo creo que aún más merecidas. Como muy bien conoces, pues en CLADE pues somos un grupo empresarial de empresas que lo que nos une es que formamos parte de la economía social, pero que somos de sectores absolutamente diferentes, desde Abacus, que se dedica a todo el tema de comercialización de libros y otros materiales escolares, pues a una previsora, una mutua de previsión, o centros de enseñanza o universitaria. O sea, es una heterogeneidad total. No todas las empresas de CLADE hicieron el cálculo del valor social,
por una simple razón de que no se requiere un cierto aprendizaje, una cierta capacidad para llevar esto, pero algunas veces nos hemos planteado de que el objetivo tendría que ser que todas las empresas de CLADE realmente hicieran el cálculo de valor social, aunque entiendo que lo que saldría sería un popurrí, ¿no? Porque serían cosas muy diferentes para cada una de las empresas. ¿Tendría sentido esto? Sí, a ver, hombre, yo creo que el potenciar que las empresas dentro de determinados, digamos, grupos o dinámicas coincidan en hacer el tema del valor social, yo creo que sí tiene sentido. Es verdad que luego pues, se aprovechan muchas más sinergias cuando esos grupos son sectoriales. Esto es indudable porque comparten mucho más variables y mecanismos de transmisión. Pero bueno, en este caso comparten, digamos, una vocación, un propósito, una cultura que también pues, da pie a ese análisis. De hecho, este curso hicimos para poner en marcha la contabilidad social entre las entidades, no resultó un conjunto de individualidades, fue algo colectivo muy enriquecedor y muy interesante, vamos. Muchas gracias. Había un comentario respecto a la complementariedad del valor social con los ODS, ¿no? Que parece casi un match, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, bueno, yo te comento, aquí entramos en una segunda derivada que hoy no hemos hablado, de la contabilidad social. Además, es una derivada que yo sé que Miguel Ángel la demanda en algunos aspectos, como son las diferencias salariales, etc. ¿Qué es la contabilidad social analítica? Que yo le denomino. La hemos explotado en algunos temas. Es decir, a ver, nosotros con la contabilidad social tenemos una serie de información y de datos. Pero luego hay que focalizar los análisis para ver qué nos puede aportar. Son datos en bruto, que es como tú tienes los datos de una empresa y luego pues hay que acercarse en el tema económico-financiero. Todos los datos no dicen lo mismo. No tiene nada que ver que tú veas los datos del sector energético de una entidad financiera. Vamos, son abismalmente diferentes, ¿no? Hay que comprender esos datos. Y también hay que comprender para qué sirven, ¿no? Entonces, aquí abriríamos todo un tema, claro, bueno, de que nosotros le denominamos contabilidad analítica. Nosotros hemos hecho experiencias, y aquí sí que tengo que hablar de experiencias, en algunos temas como es el tema de la distribución en función del género, en la distribución en función de los territorios, y hemos hecho alguna experiencia vinculada con los ODS. La contabilidad social, ¿qué puede permitir? Puede permitir identificar en unidades monetarias el valor que una organización está aportando a un determinado ODS. ¿Qué ventaja puede tener esto? Pues la ventaja que puede tener esto es que permite una identificación de los mecanismos, de las variables, digamos, de transferencia de valor, permite cuantificarlo, permite incorporarlo como un objetivo, digamos, a dimensionar en posteriores ejercicios. Y yo creo que en realidad pues eso abre una línea muy interesante de trabajar los ODS desde una perspectiva, yo creo que complementaria, como se están trabajando actualmente, que tiene mucho de catalogación, identificación, como un tema muy complementario, es similar a los objetivos económico-financieros que nos planteamos. Entonces yo creo que, bueno, yo creo que es una gran oportunidad la contabilidad social para los ODS. O sea, no tanto a la inversa. Vale, bien visto. Miguel Ángel, ¿quieres añadir? No, estoy de acuerdo, pero escuchándote, estoy de acuerdo en lo que dices, José Luis, totalmente, ¿eh? Y además en el orden que lo planteas es esencial. Pero veo que tenemos tanta faena y hay tanta faena como para no complicarlo un poquito más, ¿no? Tenemos una cierta tendencia, ¿eh? O sea, seguro que puede ayudar, podemos ayudar y pueden ser, pero a mí me está costando hasta incluso segregar. Nosotros tenemos una red de tiendas en el territorio de 48 poblaciones diferentes. Bueno, 48 tiendas en diferentes poblaciones. Ahora estamos intentando, que no lo hemos conseguido todavía, ese valor social integrado global de la compañía, de la cooperativa, vamos a ver cómo ha afectado a nuestra ubicación en Manresa, ¿vale? Con un sentido, explicarle a los agentes de Manresa, administraciones públicas, proveedores, socios, clientes, consumidores, que igual que trasladamos las actividades de participación, de presentaciones, de diferentes temas en el ámbito local, en el valor social vamos a hacer lo mismo. Y eso nos está un trabajo impresionante. O sea,
yo no complicaría más las cosas porque de verdad que tenemos un camino muy grande para recorrer y para transmitir a la sociedad. O sea, intentar explicarle a la gente, a las personas de Manresa, todos estos que os he dicho, cómo el valor social de la cooperativa globalmente son de esta manera y localmente es de esto, yo creo que es un reto que ahí vamos en la línea aquella que nos planteaba, no sé si era Àngels o la otra persona, de cómo se puede explicar. Pues, hostia, pues mira, en tu ciudad esto es lo que hay. Hostia, fantástico, porque ahí la gente lo ve, lo toca, lo puede tocar y eso es muy importante. Lo otro es importante, pero poquito a poco, ya lo trabaja una otra área de la casa, ¿no? Si no, sí, claro, perdonar, Y, a ver, tendríamos que ir acabando porque me había comprometido a no alargarme, pero dejadme acabar con un comentario porque me lo estoy haciendo encima. Yo creo que al final el tema del valor social, la verdadera importancia es que nos lleva a redefinir el concepto de valor. Es decir, aquí hemos estado hablando de beneficio, después José Luis ha apuntado valor añadido, pero fijaros que son indicadores que a menudo funcionan a base de no contabilizar, externalizar o aplazar costos que ahora empiezan a ser muy reales, por ejemplo, los ambientales. En este sentido, el valor social creo que, a pesar de todas las complicaciones que ahora Miquel Àngel estaba exponiendo de una manera tan vívida, yo creo que es el camino a seguir. Es decir, si la economía como actividad incluso académica tiene futuro, es para ser capaz de medir estas cuestiones. Y por mucho que simpatizo con el montón de trabajo que puede ser, me parece que tiene que ser un trayecto apasionante para todos. No sé si queréis hacer unos últimos comentarios antes de acabar. Bueno, yo si me permitís comentar muy brevemente algún tema, estoy de acuerdo, digo, con lo que ha dicho Miguel Ángel, fue bastante tenemos, esto es verdad, las empresas y las organizaciones que estáis haciendo esto, digamos, bastante tenéis, digamos, primero bastante tenéis con tener la empresa en marcha, con que funcione, con que generéis valor, y este es un tema complementario de analizar esa información y transmitirla y educar, o sea, son muchos temas añadidos más, en ese sentido las empresas que estáis involucradas en esto, digo, es digno de admirar y ya, vamos, hacéis más que de sobra, Otro tema es que nosotros como pues, universidades, y respondiendo pues, a estas inquietudes que tú nos manifestabas antes, pues sí que hacemos análisis, experimentos, pruebas. Yo entiendo que nuestro tema en ese sentido es más fácil porque no te, o sea, digamos, porque bueno, pues tú trabajas, experimentas, investigas, es decir, que es mucho más sencillo luego que, pues eso, implementarlo, darle continuidad, transmitirlo, Tiene otra dificultad, pero bueno. Entonces, en ese sentido es en el que pues nosotros sí que vamos investigando diversas opciones y vemos cosas que se podrían hacer. Y de hecho, cualquier interrogante que se nos plantea, digamos, yo lo cojo como reto. Y como Miguel Ángel sabe que tenemos algunos pendientes sin resolver, es decir, pero los tenemos como retos porque tenemos que ir avanzando en esa solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que aquí un tema muy importante es implicar más agentes participantes. Nosotros ya estamos implicando universidades, ahora en España estamos del orden de 14 universidades con investigadores, hemos creado un grupo de investigación, SAS, en el marco de CIVIEC, que a la vez, digamos, es el mismo en otro tipo de organizaciones, donde estamos más de 40 investigadores, que estamos trabajando sobre la contabilidad social, publicando, el año pasado sacamos el año pasado y este año, 2 monográficos de la revista CIVIEC exclusivamente sobre contabilidad social. Entonces, bueno, estamos haciendo un esfuerzo en el que, esto es como todo, pues si en vez de estar 40 investigadores, pues estamos 150, pues podremos hacer más. En empresas pasa lo mismo, en la medida en que Miguel Ángel y su empresa se encuentren colaborando, pues eso, con otras empresas de CLADE, digamos, pudiendo trabajarlo, pudiendo transmitir, creando foros, dinámicas, espacios, no sé qué, pues podremos tener mayores niveles de transmisión. Entonces, bueno, yo creo que esta escalabilidad pues es un reto que nos implica a todos, cada uno en lo que, digamos, somos buenos haciendo. Pues nada, muchas gràcies a los dos. Deixeu-me només per acabar dir-vos que el 2 de novembre tindrem el següent debat, que en aquest cas parlarem de relat social i construcció de futur. Espero que sigui tan il·luminador i tan interessant com aquest. Moltes gràcies a tothom.
Fins la propera. Buenas tardes, José Luis. Un saludo. Muchas gracias Ramón, a todos Jordi. y encantado. Moltes gràcies a vemos. tots. No te he dicho nada de los coeficientes, ¿eh? Me he comportado. Salud. Muy bien. Hasta luego. Molt bona nit a tots. Gràcies. Hasta la vista entonces. Adiós, José Luis. Muchas gracias, de verdad.